Imagina esto. Te enseñan que los imperios colapsan por culpa de la guerra, el derrumbe económico o una invasión extranjera, que siempre es algún gran golpe externo el que derriba a los gigantes. Pero ¿y si te dijera que eso es una distracción? Que la verdadera decadencia comienza desde dentro, cuando los sabios son silenciados y los idiotas celebrados, cuando la inteligencia se vuelve una amenaza y la mediocridad asciende, cuando un sistema que fue construido por visionarios termina recompensando a quienes no piensan, no cuestionan y no sienten, con tal de que obedezcan. Esto no es una teoría marginal, no es una conspiración susurrada en rincones oscuros, es un patrón que puedes encontrar a plena vista en cada imperio moribundo de la historia. Desde la antigua Roma hasta la América moderna, los síntomas son siempre los mismos: la erosión de la verdad, la exaltación del espectáculo y la glorificación de la estupidez. El colapso no comienza con un enemigo en las puertas. Comienza cuando el propio imperio empieza a ver la inteligencia como un peligro y la obediencia como virtud. Piénsalo. La última etapa de un sistema moribundo no se caracteriza por una visión audaz ni por un liderazgo valiente. Se caracteriza por el ruido, la distracción, por personas que ascienden al poder no porque tengan visión, sino porque saben adular, repetir y vender ilusiones. Aquellos que dicen verdades incómodas son empujados a los márgenes. En su lugar, los bufones de la corte toman el trono. Ruidosos, orgullosos, vacíos. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y te has preguntado: ¿cómo llegó esta persona a ese puesto? ¿Cómo es que la estupidez se convirtió en un símbolo de honor? ¿Por qué las personas que hacen preguntas reales son tratadas como amenazas? Si alguna vez te sentiste como el único cuerdo en una habitación, como si estuvieras rodeado de un mundo que aplaude más fuerte al payaso que al pensador, no estás solo, no estás loco, estás despierto en un sistema que premia a los sonámbulos. La historia no solo rima, se repite con una precisión inquietante. En la antigua Roma, el Senado alguna vez debatió asuntos de vida o muerte, pero en sus últimos días, las masas eran alimentadas con pan y circo mientras el imperio ardía. Aquellos que se atrevieron a advertir fueron ridiculizados. Los que entretenían, recompensados. En la Alemania nazi, las voces de la sabiduría y la disidencia fueron aplastadas desde el principio. Lo que quedó fueron los porristas más ruidosos, aquellos demasiado ciegos para ver la realidad y demasiado orgullosos para admitirlo. Y hoy, solo tienes que deslizar tu pantalla o encender la televisión. Cuanto más ridículo, más recompensado. Cuanto más superficial, más promovido. Verás, un imperio en decadencia no solo tolera la idiotez, la incentiva, convierte la estupidez en estrategia. ¿Por qué? Porque los inteligentes no aplauden bajo orden. Así que, poco a poco, son apartados. Mientras tanto, los tontos, obedientes, alegres, maleables son bienvenidos. Esto no es un error del sistema, es su etapa final de control. Cuando la inteligencia se reetiqueta como rebeldía, cuando la profundidad se descarta como negatividad, cuando la excelencia es sustituida por la apariencia. ¿Y el resultado? Una cultura donde es mejor parecer seguro que ser competente, donde la verdad ofende, pero la ignorancia se abraza, donde los imperios aplauden a los necios y castigan a los pensadores. Así que si te has sentido como una persona fuera de lugar, como alguien que intenta hablar con lógica en una sala llena de eslóganes, este mensaje es para ti. No estás roto, no estás amargado. Eres uno de los pocos que aún ve con claridad en un mundo que ha sido entrenado para mirar hacia otro lado. Y en este mensaje vamos a pelar las capas, no solo para exponer el patrón del colapso, sino para entender por qué sigue ocurriendo
¿Quién se beneficia de ello y cómo puedes mantenerte despierto, firme y libre en una época en la que el mundo celebra lo superficial? Porque si no aprendemos del pasado, no solo lo repetimos, vivimos atrapados dentro de su tragedia a cámara lenta. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pasa un imperio de cultivar la brillantez a recompensar la obediencia ciega? La respuesta está en lo que yo llamo el filtro inverso, un cambio silencioso de prioridades que altera la naturaleza misma del poder. En las primeras etapas de cualquier imperio, la inteligencia es combustible. El pensamiento crítico, la innovación y la excelencia individual no solo son bienvenidos, son necesarios para sobrevivir. Los imperios no se construyen con aduladores. Se levantan sobre los hombros de visionarios, ingenieros, artistas, filósofos, personas que se atrevieron a desafiar el status quo y a empujar los límites de lo conocido. En tiempos de expansión, incertidumbre y competencia, el pensamiento original es una cuestión de vida o muerte. El sistema prospera gracias a la brillantez, la busca, la recompensa, la protege. Pero entonces llega el punto de inflexión. El imperio crece, las fronteras se estabilizan, las amenazas se vuelven más internas que externas, el poder se consolida y con él aparece el miedo. No miedo al enemigo, sino al disenso. Las personas en la cima ya no son constructores, son mantenedores, guardianes. Su prioridad cambia, de crear a controlar. Y es aquí donde el filtro se invierte. La inteligencia se vuelve inconveniente. Las personas inteligentes hacen preguntas, cuestionan las normas, no se limitan a seguir reglas, exigen razones, y eso las convierte en peligrosas. No puedes gobernar un imperio en decadencia con pensadores. Necesitas leales, gente que no mire demasiado de cerca, que no sacuda el barco, que repita lo que se le dice con una sonrisa. Entonces, el sistema comienza a reconfigurarse, no de manera abierta. Nadie se levanta y declara: a partir de ahora castigaremos el pensamiento. Number sucede de forma sutil, silenciosa. Los ascensos van para los dóciles, los elogios para los predecibles. La obediencia se confunde con la competencia y, antes de que te des cuenta, quienes ascienden no son los más capaces, sino los más controlables. Este es el filtro inverso. La inteligencia natural, la curiosidad y la fortaleza que una vez construyeron el imperio, ahora se vuelven amenazas, ponen en riesgo la jerarquía. Así que son desplazadas, o peor aún, se les enseña a reprimirse a cambio de comodidad. Mientras tanto, los que dicen sí a todo, los trajes vacíos y los necios sonrientes, son recompensados, promovidos y exhibidos como modelos de éxito. No es que el imperio comience a desear la estupidez, es que la estructura empieza a seleccionarla. Como un algoritmo defectuoso, el sistema se alimenta de los datos más seguros hasta que lo único que queda son ecos. Ecos de lealtad, de consignas, de obediencia. ¿Y cuál es el costo de eso? Todo. La innovación muere, la verdad se entierra, la integridad es sustituida por la actuación, y cuando llegan los verdaderos desafíos, cuando la realidad finalmente atraviesa las ilusiones, ya no queda nadie con el coraje ni la claridad para responder. El imperio, que una vez fue construido con sabiduría, colapsa bajo el peso de su propia estupidez. No es una caída repentina, es una descomposición lenta, un vaciamiento desde adentro. Y para cuando la estructura se derrumba, la mayoría ni siquiera sabe qué salió mal. No porque el sistema sea irracional, sino porque ha evolucionado para protegerse de la verdad. Ya no busca lo real, busca lo manejable. Y si alguna vez sentiste que te castigaban por pensar demasiado, o que te dejaban de lado por no seguir el juego, ya viste este filtro en acción.
Pero esto no se trata solo de historia. En la siguiente parte, recorreremos cómo este patrón exacto apareció en civilizaciones reales, desde el Imperio Romano hasta Occidente en la actualidad, porque una vez que lo veas allí, ya no podrás dejar de verlo aquí. El filtro inverso, del que acabamos de hablar, no es una teoría, es historia. No es solo un concepto, es un patrón tan claro que puedes seguir sus huellas en cada imperio que ha caído. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Comencemos con Roma. En su apogeo, Roma absorbió el genio de los griegos. Filosofía, ciencia, arquitectura, ética. Era una civilización que honraba a los pensadores y constructores. Pero en su declive, todo eso fue sustituido por el espectáculo. La voz de la sabiduría fue ahogada por el rugido de la multitud. El imperio empezó a alimentar al pueblo con pan y circo. Repartos de comida y entretenimiento violento en el Coliseo para mantenerlos distraídos mientras la corrupción se expandía en el núcleo. Los intelectuales fueron ignorados o ridiculizados. Los educados eran vistos como desconectados, demasiado complicados o incluso desleales. Y mientras aplaudieras lo suficientemente fuerte ante la sangre derramada en la arena, a nadie le importaba lo que sabías. Roma no cayó de un día para otro. Se pudrió desde adentro, a medida que la inteligencia perdió su lugar y la idiotez fue recompensada con aplausos. Luego está la China imperial tardía, durante el colapso de la dinastía Qing. Durante siglos, la civilización china veneró la erudición. El sistema de exámenes imperiales estaba diseñado para elevar a las mentes más brillantes a puestos de liderazgo. Pero hacia el final, esa meritocracia se contaminó. La corrupción superó a la competencia. Leales sin criterio, eunucos y aduladores ocuparon el centro del poder. No porque fueran sabios, sino porque decían lo que el emperador quería oír. Los eruditos confucianos, que alguna vez guiaron la brújula moral del imperio, fueron desplazados. Sus ideas fueron catalogadas como obsoletas o peligrosas. La disidencia no se toleraba, se castigaba. Y cuando las potencias extranjeras llamaron a las puertas, el imperio estaba demasiado vacío por dentro para defenderse, carcomido por décadas de antiintelectualismo y decadencia interna. Y luego está el ejemplo más escalofriante, la Alemania nazi en su fase final. En los primeros años, incluso algunas mentes agudas se sintieron atraídas por las promesas de Hitler de orden y renacimiento nacional. Pero a medida que el régimen endureció su control, cualquiera que cuestionara la narrativa, científicos, filósofos, oficiales militares o políticos fue silenciado, encarcelado o ejecutado. Lo que quedó fueron los leales ciegos, los creyentes fanáticos y los oportunistas, personas que seguían órdenes sin cuestionar. El imperio cayó en la ilusión, insistiendo en la victoria incluso mientras se desmoronaba. Berlín ardía, pero en el búnker, Hitler seguía moviendo divisiones imaginarias sobre el mapa. El liderazgo se volvió una parodia de sí mismo, aislado de la realidad, blindado por la lealtad y aterrorizado por la verdad. A través de estas civilizaciones, hay un hilo que las atraviesa a todas. Los racionales son tratados como rebeldes, y los necios son elogiados como patriotas. Los pensadores se convierten en amenazas, los obedientes en héroes. Y para cuando el colapso es visible para todos, ya es demasiado tarde, porque las personas capaces de cambiar el rumbo fueron expulsadas hace mucho tiempo. Estas no son solo tragedias históricas, son advertencias. Cada vez que una sociedad empieza a confundir acuerdo con inteligencia, cuando valora más la lealtad que la lógica, cuando los eslóganes ahogan las preguntas, esa sociedad ya ha empezado a pudrirse. Y ahora debemos hacernos la pregunta incómoda. Si este patrón es tan claro en la historia, ¿podría estar ocurriendo de nuevo ahora?
podríamos estar viviendo los primeros ecos del mismo declive. En la próxima parte, vamos a mirar hacia el presente, a nuestras instituciones modernas, los medios y la cultura, y veremos si también nosotros hemos empezado a recompensar a los necios mientras silenciamos a las mentes que alguna vez construyeron civilizaciones. Si crees que este patrón de decadencia es solo una reliquia del pasado, piénsalo otra vez. La misma maquinaria que una vez derribó imperios sigue viva hoy, solo que ahora viene con un mejor diseño. No estamos observando la historia repetirse en libros polvorientos. Estamos viviendo dentro de su versión más reciente, actualizada con algoritmos, entretenimiento e ilusión. Empecemos con la educación. Lo que alguna vez fue concebido para encender la mente, hoy se ha convertido en un sistema de cumplimiento. La escuela moderna no recompensa la curiosidad, la castiga. A los estudiantes se les entrena para memorizar, repetir y aprobar. No preguntes por qué, no pienses diferente, solo mantente en línea. Rellena los círculos, sigue el esquema. Aquellos que desafían, que cuestionan, que se salen del guión, son etiquetados como problemáticos, disruptivos, incluso como un obstáculo. El sistema no quiere pensadores, quiere productos predecibles, obedientes, preparados para el examen. Y no termina ahí. Enciende la televisión, desliza tu pantalla, observa quién es famoso. Hemos creado una clase entera de celebridades cuyo éxito no depende de la sabiduría, la habilidad o la sustancia, sino del ruido. Cuanto más ruidoso, más absurdo, más viral, más ganan. Los realities exaltan la disfunción. Los programas de debate recompensan el escándalo. La idiotez se convierte en entretenimiento, y el entretenimiento se transforma en cultura. Ya no celebramos a los reflexivos, celebramos a los ridículos. Algunas de las figuras públicas más visibles hoy no podrían explicar una idea compleja, ni aunque su vida dependiera de ello, pero han dominado el arte de ser ruidosos, seguros de sí mismos y vendibles. Y eso es suficiente, porque en la era del contenido, el empaque importa más que la profundidad. ¿Y cuál es el resultado? Una generación que crece creyendo que la fama es la forma más alta de verdad, que volverse viral es lo mismo que tener razón, que ser provocador vale más que ser inteligente. Y entonces llega gran ilusión. Las redes sociales te dicen que es la máxima expresión de la libertad, que cualquiera puede hablar, que cualquiera puede ascender, pero mira más de cerca. ¿Quién es realmente recompensado por el algoritmo? No es la sutileza, no es la reflexión, es la simplicidad, la rabia, el impacto y la velocidad. Publicaciones que agitan emociones, no pensamientos. Clips que disparan reacciones, no enseñanzas. Cuanto más impulsivo seas, más ganarás. La complejidad es castigada con baja interacción. La superficialidad gana la carrera. Aquí es donde la decadencia del imperio se acelera, porque ahora no solo toleramos la estupidez, la estamos celebrando, la convertimos en contenido, la monetizamos, la idolatramos. El influencer no es un experto, un pensador, un guía. Es una cara, una marca, una personalidad que encaja perfectamente en la caja del algoritmo. Ruidosa, inofensiva, fácil de seguir y más fácil aún de vender. ¿Y qué significa todo esto? Significa que estamos siendo testigos de una reingeniería cultural para favorecer justamente los rasgos que antes marcaban el final de los imperios. Obediencia sobre originalidad, imagen sobre intelecto y popularidad sobre principios. El sistema selecciona la simplicidad, no porque sea mejor, sino porque es más fácil de controlar. Así que aquí estamos, viviendo en una época en la que las advertencias históricas están parpadeando en rojo, pero nos han enseñado a reír en lugar de escuchar. Pasamos por alto a los pensadores
y le damos doble clic a los necios. Silenciamos lo que nos reta y amplificamos lo que nos entretiene. Y al igual que Roma, al igual que la dinastía Qing, como cada imperio moribundo antes que nosotros, estamos construyendo nuestra propia decadencia, un fragmento viral a la vez. En la próxima parte, vamos a explorar qué significa todo esto para aquellos que todavía piensan, para los que aún sienten ese tirón silencioso hacia la verdad. ¿Por qué, en un mundo como este, los sabios suelen quedarse en silencio y los necios reciben el micrófono? Quédate conmigo, porque esto no se trata solo de cultura, se trata de supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre con los pensadores? ¿Con aquellos que todavía ven con claridad en un mundo obsesionado con el ruido? Podrías imaginar que levantarían la voz, que lucharían con más fuerza, que se enfrentarían de frente a la estupidez que trepa hasta la cima. Pero no lo hacen, no siempre. Ya no. Porque en una sociedad que premia lo simple y castiga la profundidad, la inteligencia no solo es ignorada, es desalentada. Cuanto más perceptivo eres, más riesgos ves. Cuanto más profundas son tus preguntas, más amenazantes parecen. Las personas que dicen la verdad son etiquetadas como negativas, cínicas o, peor aún, peligrosas. Ya no se les considera perspicaces, son demasiado intensas. No se les ve como valientes, sino como exageradas. Y todo empieza poco a poco. Cuestionas una creencia común y te responden con miradas vacías o condescendientes. Señalas fallos en el sistema y de repente tú eres el problema. Haces preguntas incómodas y te conviertes en un aguafiestas, en un conspiranoico o simplemente en alguien difícil. No importa cuán lógica sea tu postura, si tus palabras incomodan, el sistema encontrará una forma de silenciarte, no mediante la fuerza, sino a través de la exclusión. Y así, lentamente, ocurre algo trágico. Los inteligentes empiezan a censurarse, no porque estén equivocados, sino porque están cansados, cansados de las reacciones, de tener que explicar matices en un mundo que solo quiere titulares, cansados de nadar contracorriente, en una corriente que fluye siempre hacia la comodidad y la conformidad. Seguro que has escuchado la frase, no le des tantas vueltas. Suena inocente, incluso amistosa, pero piensa bien en lo que realmente significa. Es una advertencia cultural, una forma sutil de decirte, quédate en la superficie, no molestes, no profundices, porque si lo haces, vas a incomodar hasta los demás. En un imperio en decadencia, pensar demasiado se convierte en un acto de rebeldía, porque rompen el hechizo, señala la mentira, recuerda a la gente verdades que preferirían olvidar, y el sistema no puede permitirse eso. Así que, en lugar de confrontar al pensador, lo seduce para que baje el volumen. Así comienza la autocensura. Los sabios aprenden a callarse, no porque hayan perdido su voz, sino porque han aprendido el precio de usarla. Se encogen, suavizan sus ideas, editan sus verdades, hasta que un día el silencio se convierte en costumbre. Y aquí está la consecuencia. Cuando los inteligentes se callan, la estupidez se vuelve la voz dominante, no porque sea más lista ni mejor, sino porque es más ruidosa y más cómoda. Los necios toman el escenario, no porque lo merezcan, sino porque ya nadie más está hablando. Esto no es solo triste, es peligroso, porque cuando la verdad es silenciada, la mentira se convierte en ley. Cuando la reflexión desaparece, la cultura pierde su brújula, y cuando los sabios se retiran, los ciegos guían a otros ciegos, directo hacia el fuego. Así que si alguna vez sentiste esa vacilación, esa voz dentro de ti, diciéndote que te calles, no porque estés equivocado, sino porque eres demasiado real, no estás solo. Si alguna vez te has mordido la lengua para no hacer una pregunta que sabías que incomodaría, si alguna vez te hiciste más pequeño, no por falta de ideas,
sino por miedo allá va a incomodar, este mensaje es para ti. Cuando te niegas a fingir que no sabes, cuando recuperas tu mente, tu voz y tu valentía, aunque nadie aplauda, ahí es donde comienza la verdadera revolución. No empieza gritando más fuerte, empieza cuando una sola persona honesta decide no volver a mentirse jamás. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar, como si tuvieras que fingir ser más tonto solo para atravesar el día, como si encogieras tu mente solo para encajar, necesitas escuchar esto. No estás solo, no estás roto, no eres el problema. Eres uno de los pocos que todavía están despiertos en un mundo que ha elegido dormir. En un sistema que se derrumba, la claridad parece rebeldía. La inteligencia se confunde con arrogancia. La integridad se percibe como desafío, y cuando la idiotez se convierte en la moneda del éxito, los sabios son tratados como herejes. Pero escúchame, tu incomodidad no es una maldición, es una señal, un recordatorio de que dentro de ti todavía hay algo que funciona, algo que no ha sido domesticado, que no ha cambiado libertad por aprobación. Esa incomodidad es el eco de tu conciencia, la evidencia de que no has vendido tu mente por comodidad. No malgastes tu energía persiguiendo la validación de un sistema que premia lo superficial, lo ruidoso y lo obediente. No midas tu valor con las métricas de una sociedad que entrega trofeos por conformarse y castiga la reflexión. Ese tipo de reconocimiento no es real, es una correa. En vez de eso, construye tu propia brújula. Aprende lo que importa, no porque alguien te lo imponga, sino porque la verdad tiene peso y la sabiduría tiene profundidad. Lee libros de verdad. Piensa pensamientos incómodos. Crea cosas que importen, incluso si nadie está mirando. Puede que el mundo no te aplauda, pero te necesita desesperadamente. Porque no te equivoques, el imperio caerá. Todos los sistemas construidos sobre el espectáculo y no sobre la sustancia colapsan tarde o temprano. La línea de tiempo puede variar, el desenlace no. Y cuando suceda, cuando el ruido se apague y el polvo se asiente, solo importará una pregunta: ¿quién conservó su mente intacta mientras el mundo perdía la suya? No necesitas gritar, no tienes que luchar contra la corriente, solo necesitas mantenerte despierto, completamente, profundamente, sin disculpas, despierto. Porque aquellos que sostienen la verdad durante los tiempos más oscuros son los que llevan la luz hacia lo que viene después. Son la semilla de todo lo que algún día crecerá entre los escombros. Así que ahora tienes una elección. Puedes unirte al coro de payasos, riendo, gritando y bailando mientras el imperio arde. O puedes ser la voz silenciosa de la claridad, la mano firme, el que no cambia su alma por comodidad. Pregúntate, ¿quieres ser un peón en el festival final de la estupidez? ¿O ser quien planta algo real para lo que vendrá después? El final de un imperio siempre es ruidoso, pero el renacimiento empieza en silencio, con alguien en algún lugar negándose a seguir el juego. Tal vez ese alguien seas tú. Tal vez ese alguien seas tú. Tal vez tú seas quien, en medio del ruido, decide quedarse en silencio no por cobardía, sino por claridad. Tal vez seas quien, sin hacer alarde, sin necesidad de convencer a nadie, continúa caminando con la mente despierta y la conciencia limpia. Porque el verdadero poder no está en ser escuchado por todos, sino en no traicionarte a ti mismo, mientras todos los demás aplauden la mentira. El verdadero liderazgo no se grita, se encarna. Se ve en quienes, aún rodeados de caos, se convierten en ancla para los demás, no porque lo digan, sino porque lo son. Vivimos tiempos en los que pensar es un acto de coraje, sentir profundo es un acto de resistencia, y mantenerse firme en medio del derrumbe cultural no es arrogancia,
es integridad. Así que si alguna vez te han hecho sentir que tu intensidad es demasiado, que tu profundidad es inconveniente, que tu claridad es peligrosa, recuerda que eso no te hace débil, te hace necesario. No se trata de salvar un imperio que ya eligió su destino. Se trata de sembrar lo que tiene valor, mientras todo lo demás arde por su propio vacío. De proteger lo que aún tiene alma, en un mundo que ha aprendido a sobrevivir sin ella. Tal vez no te escuchen ahora, tal vez no seas tendencia, ni viral, ni popular, pero el mundo no necesita más ecos, necesita fundamentos, y tú, en tu lucidez, en tu resistencia silenciosa, en tu negativa a mentir para encajar eres parte del fundamento de lo que vendrá. Cuando todo esto termine, cuando el telón caiga, cuando la máscara se derrita y las luces se apaguen, quedará lo que fue verdadero, no lo que gritó más fuerte, sino lo que se sostuvo en silencio, firme, íntegro. Así que permanece despierto. No necesitas permiso para ver con claridad. No necesitas la aprobación de un mundo dormido para seguir siendo tú. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te pesa tanto la lucidez que piensas en apagarla, recuerda esto. No estás solo. Somos pocos, sí, pero nunca estuvimos aquí para aplaudir el show. Estamos aquí para mantener viva la verdad, mientras todo lo demás se convierte en espectáculo. Y en esa verdad, aunque parezca frágil y solitaria, está la semilla de todo lo que el mundo volverá a necesitar, cuando finalmente despierte.